como iglesia es muy importante celebrar el cumpleaños de Igleico, porque esto nos permite generar más sentido de pertenencia los unos para con los otros. Queremos darle las gracias por acompañarnos en este día tan especial. Vamos entonces a orar para que Dios sea quien siga conservando esa confraternidad entre todos nosotros. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy muchas gracias por cada uno de los integrantes de este lugar, porque sabemos que eres tú quien los has puesto, Señor, en este establecimiento. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú seas cada día tomando el control de cada alma, de cada corazón, que tu misericordia esté depositada en cada uno de los corazones, Señor, que hoy nos acompaña. Que tú cada día, Señor, seas llevándonos a nuevos niveles espirituales y a nuevos niveles de fe. Permítenos, Señor, seguirnos apoyando los unos a los otros. Permítenos, Señor Jesús, acompañarnos en cada uno de los procesos y etapas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú has puesto amor los unos hacia los otros. Un amor, Señor, que es un amor especial y un amor diferente al que el mundo da. Yo oro por cada uno de ellos para que tú seas, Señor, abriendo las compuertas de los cielos, que este año, Señor Jesús, que está terminando y el año que inicia, y que este cumpleaños, Señor, seamos bendecidos, Señor Jesús, más de lo que nos has tenido, porque tú eres un Dios grande, poderoso y el dueño del oro y de la plata, y por eso no nos cansamos de pedirte tanto bendiciones materiales como espirituales. Los honro, Señor Jesús, a cada uno de los que están acá, los bendigo y declaro, Espíritu Santo de Dios, que tú los acompañan en cada decisión que ellos tomen, Jesús. Gracias, Señor, por los niños de la iglesia. Gracias porque han sido de bendición para este ministerio. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tú, Señor, pongas una cobertura especial sobre ellos, y que nada ni nadie, Señor, pueda acercarse a destruir o a querer desviar el propósito al cual tú los has llamado. Honro a los pastores, honro a la pastora específicamente, Señor, y declaro que tú, Señor, la bendices cada día más y la llevas a nuevos niveles de fe, a nuevos niveles en su vida espiritual, para que cada día, Señor, podamos recibir la bendición de tu palabra a través de ella. Y Señor, gracias por amarnos, gracias por ser tan especial. Eres grande, poderoso, omnipotente. Tu misericordia, Señor, es más grande de lo que podemos imaginar. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Por Dios, por su pueblo, que se haga aquí, como en el cielo. Bienvenido a tu casa, Igleico Alonso. Hoy el tema que lo he titulado, solo nos queda agradecerle. Solo nos queda agradecerle. Hoy estamos cumpliendo acá en Igleico Alonso, estamos cumpliendo 12 años de haber abierto la iglesia. Pero como ministerio nosotros pastoral, 14 años de haber iniciado a servirle a Dios. Es un privilegio y es una bendición que, como dice la palabra de Dios, hasta acá nos trajo el Señor, ¿cierto? Hasta aquí nos trajo el Señor. Qué maravilloso es que le podamos servir a Dios. Ojalá el Señor nos permita durante todo el resto de nuestra existencia servirle de una o de otra forma, pero que el Señor nos permita servirle. Es un privilegio servirle a Dios. Es un honor y es una honra poderle servir y poder poner nuestras vidas al servicio de otras personas y poderle ayudar a las personas a que se restauren, a que se sanen, a que conozcan sobre todo a Jesús y a que aprendan a amarlo. Estamos en los temas consecutivos, ¿cierto? De aprender a amar. ¿A quién? A Jesús. Porque si aprendemos a amar a Jesús, vamos a aprender a amar al Espíritu Santo y al Padre. Entonces,
Yo les he enseñado durante años que nosotros tenemos una familia y esa familia es en Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre como nuestro Padre, el Espíritu Santo como esa Madre tierna y amorosa, y Jesús como nuestro hermano que ha venido a pagar por nuestras deudas a la tierra. Es maravilloso poder decir nosotros que estamos caminando con Dios y que estamos en proceso de restauración cada día que nosotros nos levantamos de la cama, y aún yo creo que cuando estamos durmiendo Dios está haciendo ese proceso de sanidad. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo, y entonces vamos a entrar a la palabra, y Dios me mostraba algo como el agradecimiento fue el medio por el cual Jesús me restauró. El agradecimiento fue el medio por el cual Jesús me restauró. Cuando yo aprendí a agradecerle a Dios, porque realmente todos nacemos en una condición de pecado, así nuestros hijos se nazcan en una familia creyente o cristiana, nuestros hijos también vienen con esa condición pecaminosa de pecado. Entonces por eso es necesario que todos recibamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y lo reconozcamos como nuestro Salvador personal, porque todos venimos en esa condición de pecado. Estábamos separados de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. Pero cuando yo aprendí a agradecerle a Dios por las cosas más pequeñas aún, ahí fue donde fue aumentando ese amor de mí hacia Dios. Fue aumentando a medida de que yo fui consciente de que todo lo que está creado en la tierra por Dios ha sido creado, y que Dios creó las cosas para Él, para su gloria y para su honra. Cuando me di cuenta que Dios creó las plantas y todo lo que producen las plantas de alimento para mí, me di cuenta que antes de que Él me formara, Él ya había creado el alimento y la provisión y el vestido para que yo vistiera y para que yo comiera. Cuando me enteré de eso, entonces comencé a descubrir a Dios como un Dios bueno, misericordioso. Porque cuando estaba sin Cristo, aprendí del mundo a blasfemar contra Dios, a renegar contra Dios, a rebelarme contra Dios, porque eso fue lo que el mundo me enseñó. Cuando vine a los pies de Cristo, resulta que a mí nunca me hablaron de religión, porque siempre he sabido que la religión no salva al hombre, que quien salva al hombre es Jesús a través del acto que hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando me enteré de eso, entonces fue aumentando mi amor hacia Dios. Y cuando comencé a experimentar sufrimiento en la tierra, y Dios comenzó a hablarme a través de su palabra que el sufrimiento era necesario para el ser humano, y que esta no era nuestra ciudadanía eterna, sino que sería una ciudadanía momentánea y pasajera. O sea que nosotros estamos en la tierra porque esto es un paseo en el cual estamos. Un paseo que puede ser momentos de tortura y sufrimiento, y un paseo donde muchas veces podemos ser felices y sentirnos contentos con lo que está sucediendo, ¿cierto? Y todos experimentamos esto, momentos difíciles, momentos muy buenos, pero los momentos difíciles es donde Dios comienza a glorificarse y a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Amén. Es en los momentos difíciles y donde vienen las pruebas, donde sale lo mejor de mí. Y cuando descubrí eso, que Dios de las cosas malas que me sucedían, Él las tornaba en bendición para bendición de mi vida y aún de los que me rodean. Entonces comencé a ser una persona agradecida aún en los momentos difíciles. Por eso dice la palabra de Dios que aún en los momentos difíciles aprendamos a agradecer. Dice que sí, en los momentos malos y en los momentos buenos, agradecerle a Dios por todo lo que atravesamos en la tierra. Yo recuerdo que hace años atrás tuve problemas de colon irritable, y estos problemas de colon irritable me llevaron a mí a que tuviera
los médicos más bien me habían desahuciado, me desahuciaron, y cuando me desahuciaron, entonces ya me habían dicho que no había esperanza, que yo iba a morir de eso, que eso me iba a traer muchísimas más consecuencias intestinales y que eso me iba a llevar a la muerte, porque yo ya no daba el cuerpo normalmente y me tenían que hacer hasta 3, llevé el síntoma de que me hacían hasta 3 lavados intestinales por semana. Mi vecina que yo, aunque no comparta mucho con ella, mantengo agradecida con ella porque Dios la usaba para que ella muchas veces, cuando yo me agravaba, ella era la que Dios usaba para sacarme de acá de la casa y llevarme a la clínica en unas condiciones muy malas. Dios en ese tiempo comenzó a enseñarme cómo nosotros teníamos que agradecerle a Él cuando aún vamos al baño, que parecería muy insignificante, pero aún cuando vamos al baño y lo podemos hacer normalmente, es para que nosotros le demos gloria a Dios por eso. Pero mira, si no fuera por el sufrimiento, ¿cómo vamos a conocer que hay cosas malas y separarlas de las buenas, cierto? Entonces, porque pasé un momento de sufrimiento, fue que aprendí que ir al baño y hacerlo de la forma correcta y no sentir dolor, sino que usted simplemente evacuar y sentirse bien, eso es para agradecerle a Dios porque estamos sanos. Entonces, nosotros no valoramos las cosas si no hay sufrimiento, desafortunadamente, pero el ser humano es necesario que sufra para que aprenda a ser una persona agradecida. Ustedes han visto los niños que crecen en familias muy adineradas. Ellos nunca agradecen por un alimento porque tienen demasiada abundancia y nunca les falta. Y por eso esas personitas nunca agradecen por algo que se coman. Todo lo que comen les parece normal porque ese es el medio en que ellos viven. Pero una persona que, por ejemplo, le toca comer, he conocido personas que todos los días comen arroz y lentejas, cuando les dan un plato con pescado, con cosas como pollo, ¿cierto? Agradecen. Y aprendemos a agradecer cuando nosotros hemos sabido que es pasar hambre, ¿cierto? Pero la persona que nunca ha pasado hambre no agradece a Dios. Entonces, cosas como eso me han llevado a agradecerle a Dios. Y he podido separar lo bueno de lo malo y ver la diferencia entre hacer el bien y entre caminar con Dios y no hacerlo y estar alejado de Dios, que es tan diferente, porque tendemos los seres humanos a tener un corazón de ingratitud, a ser desagradecidos y a no valorar las cosas buenas que tenemos. Por eso es que se dañan los hogares, por eso es que los hijos se rebelan contra los padres, porque no agradecen el sacrificio de sus padres. Porque en pareja no se agradecen mutuamente por lo que el uno aporta y por lo que el otro aporta, ¿cierto? Entonces, por eso es que los seres humanos tendemos a ser desagradecidos, a no valorar las cosas que los demás hacen por nosotros. Vamos a Lucas 17, 11, 19. Dice, 10 leprosos son sanados. Dice, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera de Galilea y Samaria, y al entrar en la aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de su lepra. La lepra, para los que no sabían, la lepra representa el pecado. El pecado representa la lepra, porque la lepra es algo que se carcome la carne, y el pecado igualmente carcome la carne porque lleva a condenación a los seres humanos. Dice entonces, uno de ellos, el 15 dice, versículo 15, uno de ellos cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios. Y él cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. En otras versiones dice, ese hombre era extranjero.
¿Cuántos sanó? Dice la Biblia que fueron ¿cuántos? 10. Y nada más 10. ¿Y solamente cuántos agradecieron? Uno. Entonces esto muestra que yo anoche pensaba, ¿será que literalmente es que cuando Dios sana 10 personas, de esas 10, escasamente uno sería el que viene y agradece? Y estuve meditando y pensando en que cuando nosotros comenzamos el ministerio, que lo iniciamos en un pueblo que se llama Arauca, es de Caldas, cuando iniciamos el ministerio allá, Dios nos dio el privilegio de que cantidades de personas fueran sanas. A mí me llevaban cantidades de gente en camillas, estábamos durmiendo en la madrugada y escuchábamos un tumulto de gente y murmuración afuera, pero mucha gente, y nosotros pensábamos que era que habían matado a alguien, porque ese pueblo es un pueblo donde matan muy frecuente las personas. Nos levantábamos asustados pensando que había pasado algo en la calle, y ¿sabe qué era? Cantidades de gente que me traían en camilla a la parte de afuera, yo sin todavía bañarme, sin cepillarme la boca ni nada, y una cantidad de gente allá con enfermos que traían desde esas laderas, porque ese pueblo es como puras lomas, son unas lomas y eso queda en un hueco, y desde esas lomas traían gente en camillas y me los traían hasta la iglesia, gente con tumores que no eran capaz ni de caminar porque los tumores eran tan inmensos de grandes que esos tumores no dejaban ni la persona siquiera poder caminar. Si muchos yo creo que se podían sentar en la cama ayudados por alguien. Yo no sé, pero yo cuando arranqué el ministerio uno comienza a veces, o en el caso mío específico, comencé muy acelerada. Entonces yo cuando veía eso simplemente iba y me enjuagaba la boca y así sin bañarme ni nada, salía a orar por toda esa gente y comenzaban toda esa gente a ser sanos. Se llegaba tardísimo y yo sin poder desayunar, sin poder almorzar, sin nada, porque la gente, era tanta la gente y la necesidad era tanta que a mí no me daba tiempo ni para comer, ni para bañarme a veces a tiempo, porque la gente se agolpaba. Pero quedé con una experiencia muy tremenda de eso. Primero que todo, como yo soy un ser humano y necesito alimento para mi cuerpo y debo de tener cuidado de mí, como no cuidé lo suficiente, comenzaron problemas de salud muy delicados en mi cuerpo y el enemigo comenzó como esa puerta se la abrí yo al enemigo porque yo no me estaba cuidando y no estaba consumiendo cosas que me nutrieran por estar trabajando en la obra. Entonces, como le abrí esa puerta al enemigo, comencé a enfermar y comenzó mi salud a deteriorarse. Otra cosa que después también Dios me permitió analizar es que la gente que se sanaban, venían los vecinos de agradecimiento a Dios y esos eran los que se congregaban con nosotros, pero los que estaban sanos, los que se habían sanado esos tumores y todo, no los volví a ver por ningún lado. Gente que se sanaron de cánceres terminales, que ya olían feo en las camas, se sanaron y esa gente no los volví a ver. Gente que tenían hechizos, porque es un pueblo donde se practica demasiada brujería, les hacía liberación y quedaban libres y quedaban sanos, y después los volví a ver y esa gente sin mucho me daban el saludo, que pastora, hola, pero no querían nada con Dios. Entonces también tuve esa experiencia de que la gente buscan los milagros, buscan ser sanos, buscan que Dios les dé cosas materiales, pero no buscan al Dios de los milagros. Entonces por eso es que nosotros tenemos que tener esa prudencia aún para servirle a Dios, porque se termina quemándole el camino y la gente, usted los va y los busca y no los encuentra. Entonces mucha gente de los que comenzaron a congregarse eran personas que eran los vecinos de las personas que habían sido sanas. Impresionante el corazón del ser humano hasta dónde llega, ¿cierto? Porque se quedan sorprendidos. Había gente que se ponía a murmurar, a blasfemar, a decir cosas en contra de los milagros, y esa persona recibía un milagro sabiendo que estaba en pecado y estaba murmurando contra las cosas de Dios. Y descubrí un versículo de la Biblia donde dice: donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y dije, ¿cómo es de bueno Dios? Y eso me llevó más a servirle y a enamorarme más del servicio. Veía la ingratitud del hombre, pero por otro lado veía a Dios cómo es de bueno y cómo es Dios de paciente para con los extraviados y perdidos. Y cómo Dios a esas personas que sanó, no sé si muchas de ellas hoy en día serán cristianas, solamente lo sabe Dios,
Pero como esas personas, habiendo recibido un milagro, no volvían. Que esto fue lo que pasó en estos versículos donde dice que 10 leprosos fueron sanos, pero solamente uno reconoció a Jesús como Dios y dice que se postró a sus pies. Solamente uno de 10. Por eso yo, una persona cuando es sana, cuando recibe un milagro de parte de Dios, le digo, nunca se le olvide. Y hay un versículo en la Biblia, en Deuteronomio, donde dice que nunca se nos olvide de dónde nos sacó Dios. Y que no se nos olvide todo lo que Él ha hecho con nosotros. Porque el ser humano tiende a ser ingrato, a tener ingratitud, a olvidarse de Dios que ha hecho. Mire, mis hijos son hijos como cualquier hijo de cualquier persona. Porque les vuelvo y les digo, el ser humano viene con una condición de pecado. Cuando ellos entraron a la adolescencia, comenzaron a tener luchas muy fuertes y a tener conflictos consigo mismo. Pero cada que yo veía a mis hijos que comenzaban como a desanimarse, como a que les faltaban fuerzas con Dios para no continuar, los sentaba y comenzaba a recordarle los milagros que Dios había hecho con nosotros. A Jean Paul, mi hijo, Dios lo sanó y le hizo curvatura en el pie, y nosotros pudimos ver cuando la curvatura comenzaba a formarse en los pies de Jean Paul. Jean Paul tenía problemas de pie plano y él cada rato se iba al piso. Y los dolores que él tenía eran insoportables. Lloraba y lloraba y lloraba las madrugadas. Nos tocaba levantarnos a hacerle agua caliente con sal y comenzar a poner en los pies y darle acetaminofén para que volviera a estar normal. Jean Paul también tuvo problemas de amigdalitis y ya le iban a sacar las amígdalas en la clínica. La policía ya me habían dado la carta para que yo lo llevara para cirugía, y un domingo, al lunes le hacían cirugía, y el domingo antes de ese lunes Dios lo sanó, y la gloria y la honra es para Dios. Amén. Lo sanó y ya lo tenían listo para cirugía. Las amígdalas tenía podridas, olían a mortecina. ¿Cómo no le vamos a agradecer a Dios? A Giancarla Dios la sanó de sus oídos, que tenían los tímpanos rotos, y humanamente es imposible que los tímpanos rotos se cierren, y Dios se los cerró. Amén, se los cerró. La gloria es para Dios. Cada que nosotros nos sentimos así como que la fe comienza a menguar, ¿sabe qué hacemos? En el nombre de Jesús se va todo espíritu que esté perturbando a cada miembro de la iglesia, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de sueño se va, todo espíritu de perturbación a la mente se va ahora mismo, todo cansancio, agotamiento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, cada que nosotros tenemos luchas o problemas, yo les digo, no, o cuando vemos que hay personas que comienzan a caer en la fe, o cuando vemos que comienzan a sacudir Dios, iglesias, o comienzan a pasar cosas muy fuertes, les digo a mis hijos, nunca se nos olvide todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y nunca se nos olvide cómo nos ha sanado, nunca se nos olvide cómo nos ha bendecido, nunca se nos olvide cómo nos ha cuidado, porque nosotros no debemos tener nuestra mirada puesta en los hombres, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Jesús, que fue el que pagó ese precio tan grande para que nosotros pudiéramos ser salvos, y el único que fue en forma corpórea, en forma de hombre en la tierra, que fue santo y perfecto y sin ninguna clase de pecado, fue Jesús. El único que debemos seguir y el único que es digno de toda gloria, alabanza, adoración, es Jesús. Desde que iniciamos el ministerio han cambiado muchas cosas, entre ellas que he ganado mucho peso, y pues algunos eran niños y ahora ya son adultos. Dios nos ha permitido hasta ahora que un grupo que había iniciado con nosotros aún continúa. De los miembros de la iglesia creemos que hay un remanente, y ese remanente somos ese grupo que desde que inició han permanecido fieles, han sido fieles sobre todo con Dios y fieles con nosotros. Les agradecemos inmensamente por su amor, por su paciencia, por su entrega y rendición a Jesús y a su obra. Y también queremos decirles que
Esperamos que continuemos todos juntos hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros, y que la unidad de nuestro Señor Jesucristo siempre esté en nuestros corazones y nos dé esa unidad para que nos amemos, nos respetemos, nos cuidemos, y para que seamos esa familia que Jesús anheló que fuéramos todos. Los bendigo y saben que los amo muchísimo. Nuestra historia no empieza aquí en Manizales, sino en un pueblo, Arauca Caldas, hacia el año 2007. Nuestro propósito en este lugar fue cumplido y hasta el día de hoy han florecido varias congregaciones de denominación cristiana, cuando antes de los pastores Adriana y Darío llegar al pueblo, las iglesias que allí se plantaban no prosperaban. Un año después abrimos por primera vez las puertas de nuestra iglesia aquí en Peralonso en el mes de octubre. Desde ese día cientos de vidas han sido cambiadas, sanadas, restauradas y transformadas definitivamente por el poder de nuestro Espíritu Santo. Gracias a Él hoy podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Flechas han venido en contra nuestra, mas nuestro Dios las ha desvanecido todas. Si miramos a nuestro alrededor, varios ya no nos acompañan, unos se han ido y otros han partido a la presencia del Señor. Mas hoy nos debe llenar de gozo ver la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Hoy tú puedes decir: yo nací de nuevo, mi vida fue cambiada, restaurada, sanada por Jesús. Nuevas vidas han nacido en este lugar, vidas que están en un proceso de cambio que no terminará hasta que partamos con nuestro Señor Jesucristo. Hoy mi oración es que Dios nos fortalezca y por su gracia nos prepare, porque si de algo debemos estar seguros es que llegó la hora de lo eterno. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré.